En realidad, yo soy muy sensible a las ilusiones y tengo la ilusión de que algunas de las cosas que hemos oído aquí, tanto del doctor Ospina como del doctor Reyes, sean cabalmente cumplidas. Pero me pasa que tengo también experiencia, ustedes lo verán ya en mis canas. He pasado por varias plazas donde hay entusiasmo, hay promesas y finalmente se desvanece. Pero yo les confieso que estoy entusiasmado con lo que he oído y sobre todo con la presencia de ustedes, porque eso significa un resurgimiento de una vieja idea, de una vieja tesis que ha sido perseguida, que ha sido arrinconada y que ha tratado de ser liquidada. Como soy bastante partidario de la historia, yo quisiera hacer una muy rápida recuento de cómo se originaron el concepto, la idea de las zonas de reserva campesina. Ayer se dijo que había sido que los padres de la idea de las reservas campesinas eran los campesinos, y yo estoy completamente de acuerdo y quiero puntualizar esto. Por allá en los años 80, 83, 85 trabajábamos con Darío Fajardo en la zona de la Macarena y veíamos con mucha angustia que la gente de la Macarena había estado previamente en la zona del Ariari y que estaba en la Macarena y que estaba buscando seguir hacia el Guaviare, hacia el Guayabero, hacia el Guaviare y hacia abajo. Y comenzamos a estudiar el problema del Ariari como el origen del asunto. El Ariari fueron tierras que el gobierno de Alberto Lleras, del Frente Nacional, les prometió a los guerrilleros liberales que se habían alzado en el 49. Eran dos zonas, digamos, hermanas, gemelas, la zona del Ariari y la zona del Sarare. Una para, digamos, para los mandos de Guadalupe Salcedo y otra para los mandos, los soldados, los campesinos que acompañaron al Mar al Juri. El gobierno de Alberto Lleras se la metió toda a ese intento de colonización dirigida, a cambio de unas armas, ¿cierto?, que tenían los guerrilleros. Fue un proceso, digamos, de acuerdo tácito, lo que no quedó escrito, que no fue definido por nada, sino fue un acuerdo entre los guerrilleros y el gobierno del Frente Nacional, el primer gobierno del Frente Nacional. Repartieron tierras, evidentemente, titularon predios, invirtieron, hicieron trochas, carreteras, puestos de salud, escuelas, cooperativas, etcétera, etcétera. Todo un gran dispositivo de desarrollo para esa zona, para la gente que llegaba desplazada del Tolima, del Huila, de Cundinamarca y, naturalmente, para los guerrilleros que habían entregado las armas. A la vuelta de 10 o 15 años, ¿qué pasó en el Ariari? Que todas esas tierras que se habían entregado estaban ya en manos de los primeros empresarios. Por una simple razón, porque toda inversión del gobierno valorizaba la tierra, le aumentaba el precio. Y los campesinos vivían en una situación muy difícil para sacarle a la tierra lo que habían invertido. Porque hay que ver
en general esas zonas de colonización, como fue el Ariari, Granada, etcétera, etcétera, esas zonas de colonización, los colonos viven en medio de un disparadero entre la selva y el comerciante. Finalmente tumban la selva, sacan el maíz, sacan el arroz, y para sacarlo tienen que haberse endeudado con los comerciantes que finalmente terminan por comprarles la tierra. Por lo tanto, siempre hay ese proceso en que los colonos abren la selva, la tumban, hacen las mejoras y viene después, detrás, el comerciante a cobrar lo que se les debe, ¿cierto?, para ir acumulando las tierras. Eso es lo que hoy se señaló y de ayer también, como que los grandes se comen a los pequeños. Eso fue así en la zona de la Macarena, fue así en la zona del Duda, fue así en la zona del Magdalena Medio, en el Patía, en la costa atlántica, en el Sumapaz, en fin, en todas las regiones de colonización que yo conozco, el fenómeno se repite con una precisión matemática, digámoslo así, histórica. Conversando con los campesinos, con los sindicatos, con las organizaciones de esa zona, de la Macarena, Arial, Guayabero, Guaviare, etc., surgió la idea de paralizar esos procesos de compra de mejoras. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer todavía hoy esa parálisis, esa necesidad de paralizar el arrasamiento de las selvas y la estabilidad al mismo tiempo de la economía campesina? Y ahí, discutiendo con una y otra organización, la solución fue esa. Hay que definir unas áreas, ¿no es cierto?, de economía campesina, de colonización, unas determinadas áreas. Esa primera determinada área fue la Macarena, la que intentamos hacer. Pero dentro de esa zona nadie puede tener más de una parcela. En ese momento no estábamos hablando del agua, estamos hablando de parcelas, de mejoras. Nadie puede tener más de 50 hectáreas, nadie puede tener 100, 200, 300, porque así comienza justamente a concentrarse la tierra y a desplazarse a los campesinos sin necesidad, si ustedes quieren, de muchas armas, aunque las armas siempre han sido el recurso para ese desplazamiento, pero sin necesidad de eso, por las simples deudas del campesino, por las simples deudas acumuladas de los campesinos terminan vendiendo la tierra a los comerciantes y los comerciantes convirtiéndose en ganaderos, fundamentalmente ganaderos. No, el problema de la colonización moderna no es entre el hacha y el papel sellado, es entre el campesino, ¿no es cierto?, frente al ganadero, que me parece que es el centro un poco del conflicto. Ustedes verán que ese problema entre el campesino y los acumuladores de tierra, y los hacendados y los ganaderos, es en buena medida el origen de la violencia. No es que las zonas de reserva campesina conduzcan a la violencia, es que la violencia conduce a las zonas de reserva campesina. Ahí está el problema, en que no solamente hay que paralizar, ¿no es cierto?, el arrasamiento de las selvas, estabilizar la economía campesina, sino también impedir la violencia. Y para eso el concurso del Estado es definitivo, es importantísimo. Y yo creo que cuando se emitió la ley 160 del 94, se estaba pensando justamente en eso, en cómo sacar algunas áreas de la colonización depredadora, estabilizar la colonización campesina y además impedir que allí surgiera la violencia. Porque, y eso tiene que ver, y este proceso de descomposición de las economías campesinas, de desplazamiento hacia nuevas zonas de colonización, tiene que ver también con los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos, llamados ilícitos, son cultivos, son la expresión misma del problema agrario contemporáneo.
Ya no es el problema de la lucha ¿cómo se llama?, de desalambrar de los años 70, o la lucha por la función social de la propiedad, no. El problema agrario hoy día se llama cultivos ilícitos. Ahí está condensado en buena medida el problema. No es el único, naturalmente, pero es la condensación del problema, porque las zonas de colonización son zonas de economía muy precaria, que son fácilmente concentradas por los grandes capitalistas. La figura en general se fue, digamos, precisando, la figura de las reservas campesinas. La primera vez los tratamos de llamar resguardos campesinos, para guarecerse, refugios, ¿no es cierto?, de la economía campesina frente a la tempestad y brutalidad de la violencia, como un escampadero para poder trabajar, un resguardo. La idea era originalmente la misma, inclusive que no hubiera propiedad privada, pero eso ya pues era una meta demasiado difícil, demasiado impracticable. Entonces se aceptaba dentro de una determinada área, sobre eso hablaremos luego, de colonización, que no se pudiera tener sino una sola parcela. Posteriormente se vio que eso de parcela era muy impreciso, y entonces se definió la unidad agrícola familiar, porque esencialmente, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, lo que la economía campesina se basa en la mano de obra familiar, eventualmente, ocasionalmente, con alguna mano de obra asalariada, pero la economía campesina se define por ser una economía de carácter familiar. Y ahí está el centro del asunto. Y quiero yo discutir el problema de la unidad agrícola familiar, porque es determinante. Hace 2 o 3 días la SAC comenzó a mover, ¿no es cierto?, la discusión de la unidad agrícola familiar, con miras a liquidarla. Es decir, no hay unidad, eso es un viejo concepto, ¿no es cierto?, de unas reivindicaciones socialistas de por allá de los años 60 o 70, eso ya no tiene validez. Yo sigo creyendo que tiene validez y define fundamentalmente las zonas de reserva campesina. Sin unidad agrícola familiar no hay posibilidades de reserva campesina. No hay posibilidades porque no hay una lógica distinta, porque no hay una manera de parar la concentración, sino con base en la unidad agrícola familiar. Imagínense que eso se terminara esa lógica, esa figura de la unidad agrícola familiar. Entonces, en una zona de reserva campesina, cualquier personaje, un comerciante, ¿no es cierto?, podía acumular la tierra que quisiera, porque se acaban esos límites. Yo creo que ese es un puntal que hay que defender, la unidad, el concepto de unidad agrícola familiar. Ahora bien, es claro que la extensión de una unidad agrícola familiar depende de muchas circunstancias, depende básicamente de la calidad de la tierra, de las cercanías de los mercados, del clima, en fin, hay una cantidad de elementos que pueden definir el tamaño de la unidad agrícola familiar. Y ahí no vamos a discutir si tiene 50 hectáreas, 100 o 200. Naturalmente, una unidad agrícola familiar melbichada de hoy, con los suelos de hoy, no los suelos que están soñando los empresarios, con los suelos de hoy, puede tener 200 hectáreas.